El primer acto público de Jair Bolsonaro como presidente electo de Brasil fue un culto evangélico en Río de Janeiro. Apenas 2 días después de ganar las elecciones, Bolsonaro, que es un católico devoto, asistió a un acto en la iglesia evangélica Asamblea de Dos Vitórias en Cristo. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Esta aparición de Bolsonaro no fue ninguna casualidad. El polémico político de ultraderecha cuenta con un fuerte apoyo de la comunidad evangélica en Brasil. Tanto así que mi invitada de hoy asegura que esta comunidad fue clave en su triunfo electoral. Su nombre es Mónica de Bolle. Ella es la directora del programa de estudios latinoamericanos en la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins, donde también es profesora. Además, trabaja como investigadora titular en el Instituto Peterson para la Economía Internacional, que es un importante centro de investigaciones aquí en Washington. De Bolle ha escrito varios libros sobre la economía global y sobre las políticas económicas de Brasil, así como columnas que han sido publicadas en los más reconocidos medios del mundo. Más recientemente se ha dedicado a estudiar el rol de los evangélicos en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Y hoy está con nosotros en el estudio para revelarnos los sorprendentes detalles de sus investigaciones. Esta es mi conversación con la destacada economista Mónica de Bolle. Miren. Brasil es el país más importante de América Latina, uno de los más importantes del mundo, y acaba de elegir en una elección muy sorprendente a Jair Bolsonaro. Algunos dicen que el resultado de esa elección fue producto de la reacción contra la corrupción del Partido de los Trabajadores. Otros dicen que fue por la mala situación económica. Otros dicen que fue por la alta criminalidad. Usted dice que todos esos factores tienen que ver, pero que hay uno nuevo, muy importante, que no ha sido discutido. ¿Cuál es? Los evangélicos. Todos esos factores que mencionaste fueron muy importantes, pero a fin de cuentas, fueron los evangélicos quienes facilitaron el triunfo de Bolsonaro, en particular los sectores de la población evangélica que ya tenían tiempo en la política. Yo analicé los resultados de las últimas 3 elecciones presidenciales en Brasil a nivel municipal y en 2018 Jair Bolsonaro ganó por mucho en municipalidades cuya población evangélica excede el 20%. En cambio, en las elecciones pasadas, las del 2010 y 2014, los votos de los evangélicos se dividían entre 2 candidatos, el del Partido de los Trabajadores y el del Partido Socialdemócrata Brasileño. ¿Y qué pasó? Mi teoría es que a pesar de que los evangélicos siempre han tenido presencia política en Brasil, en los últimos años comenzaron a volverse un grupo más cohesivo. De hecho, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2018, publicaron un manifiesto de 65 páginas que se parece mucho a un plan de gobierno. Tiene propuestas para reformar la seguridad, el Estado, la economía y otros temas asociados a esos valores sociales que ellos consideran morales. Así que mientras que en las elecciones de 2010 y 2014 aún estaban divididos y no tenían un candidato claro a quien apoyar, en 2018 Bolsonaro apareció como la persona ideal para llevar a cabo esta agenda política. ¿Usted cree que el presidente Bolsonaro va a adoptar las políticas que se proponen en ese manifiesto? Creo que ya lo está haciendo. Por ejemplo, durante su campaña, Bolsonaro dijo que iba a reducir el número de ministerios en Brasil. Y la manera como lo está haciendo es fusionándolos, muchas veces de acuerdo a las mismas pautas establecidas por los evangélicos en su manifiesto. En la agenda de los políticos evangélicos no solo están las iniciativas de cosas que quieren hacer, sino también de cosas que quieren parar. Denos ejemplos de eso. Hay varios proyectos de ley en este momento en el Congreso de Brasil para revocar derechos de la comunidad LGBT, como el matrimonio igualitario. También hay un proyecto de ley antiaborto que está circulando. Y como ahora los evangélicos tienen amplia representación en el Congreso, se espera que van a negociar con Bolsonaro al respecto. Básicamente, ayudarán a Bolsonaro a implementar sus reformas si él los ayuda a conseguir que se aprueben sus proyectos de ley. Además de la mala situación económica, lo que ha dominado la política en Brasil en los últimos años ha sido la corrupción. Y quien ha liderado la lucha contra la corrupción ha sido un juez joven, carismático, que se llama Sergio Moro.
y Bolsonaro lo acaba de nombrar ministro. Moro está a cargo tanto de luchar contra la corrupción como luchar contra el crimen, desde el crimen callejero hasta el tráfico de drogas, robos, asaltos, etc. Ambas cosas. Va a hacer ambas cosas, y su nombramiento ha generado preguntas sobre si la operación Lavallato, esa investigación criminal que destapó el escándalo de Odebrecht, podrá continuar por el mismo camino. Su nombramiento como ministro también preocupa a los miembros del Partido de los Trabajadores, quienes ahora están diciendo que Moro estaba detrás de ellos, y piden reevaluar sus sentencias mientras era juez. Por otro lado, su nombramiento podría balancear la gestión de Bolsonaro, cuya retórica sobre cómo combatir la criminalidad va en contra de los derechos humanos y es inconstitucional. Y la última pregunta para cerrar tiene que ver con Brasil en América Latina. ¿Cuáles son los cambios más importantes que usted espera ver con respecto a la política hacia América Latina de Brasil bajo la presidencia de Jair Bolsonaro? Es algo que me he cuestionado mucho. Ernesto Araujo, la persona que Bolsonaro nombró para ser su ministro de Asuntos Internacionales, es alguien que admira al presidente Donald Trump y quiere tener una relación más cercana con Estados Unidos. Además, Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente electo, visitó la ciudad de Washington, D.C. recientemente. Estuvo en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado y llevó puesta una gorra que apoyaba la reelección de Trump para el año 2020. Estas son las dos personas que están tomando las decisiones con respecto a la política exterior del país y están enfocados en Estados Unidos. No hay mucha mención de la región en general. La doctora Mónica de Bolle es una de las economistas más respetadas de América Latina. Ella es experta en Brasil y en varios temas relacionados con desarrollo económico. Es profesora de la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales en SAIS y también es investigadora del Centro Peterson de Investigaciones Económicas. Ha sido un placer tenerla con nosotros, doctora. Un gusto.